Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por visitar mi canal, por compartir conmigo ahora un tema más sobre coaching, psicología, espiritualidad. Mi nombre es Berta Melo, soy coach y psicóloga acompañándote desde mi espacio para compartir contigo algo que pueda ayudar a mejorar tu vida día a día. Hoy voy a tocar un tema vinculado con estos procesos de aislamiento que estamos viviendo y en el que hay muchísima similitud. No solamente voy a describir un proceso, sino también voy a darte estrategias para prevenirlos o disminuirlos o, claro que sí, también eliminarlos. Hay un concepto interesante que a lo mejor no lo habías escuchado que se llama la fiebre de la cabaña. Este término, fiebre de la cabaña, que también se conoce como locura de la pradera, surgió en Estados Unidos aproximadamente en el siglo XX para describir todo un proceso de condiciones y síntomas que vivían y que estaban experimentando las personas en aislamiento. ¿Por qué estaban en aislamiento? Los inviernos en Estados Unidos, en la parte norte, son inmensamente duros y difíciles. Son muchísimo más en estos tiempos, en los que las personas, una vez que llegaba el invierno, con las grandes cantidades de nieve que se acumulaba, haciendo las autopistas mucho más difíciles, los accesos, y ellos vivían además en zonas un poco aisladas de la ciudad, hacían que ante estas condiciones adversas del invierno norteamericano tuvieran que quedarse por días, semanas y hasta meses en sus cabañas o en sus casas, y empezaban en ese proceso a manifestar una serie de síntomas y condiciones que aún en este momento de nuestra vida, cuando yo te los describa, no te van a ser ajenos, porque muchos de nosotros estamos experimentando estas condiciones de aislamiento, de estar en nuestra casa debido a esta pandemia de salud que toca e impacta el mundo entero. Muchos de nosotros hemos tenido que permanecer en casa por días, por semanas, y ya han pasado meses en muchos países donde todavía las personas no pueden salir libremente, por ejemplo, a trabajar. Hacía yo una asociación de las condiciones que presentamos ahora con este cuadro, que no es propiamente un síndrome porque todavía no está catalogado como tal, pero que se le conoce como la fiebre de la cabaña. Entonces, una de las muchas condiciones que surgían cuando las personas tenían que estar metidas en sus casas, enclaustradas, aisladas, empezaban a desenvolver muchas conductas debido a este aislamiento, porque obviamente el ser humano es un ser social que necesita proyectarse, desplegarse, moverse, interactuar, conectarse y vivir como un proceso natural de nuestra vida. Entonces, entre las características se observaba los estados de ira, de fastidio, de cólera, los estados de depresión, los estados de desánimo, de incertidumbre, la falta inclusive la falta de ganas para movilizarse o para iniciar algo. También encontrábamos los sentimientos muy, muy anclados de soledad. Estos sentimientos de soledad que a veces lo podemos digerir más o son ausentes cuando permanecemos dentro de una familia, pero hay muchísima gente sola, desconectada a nivel social, que está viviendo estos procesos mayores. Entonces, todas estas características se describieron en esos años en Estados Unidos como consecuencia de este cuadro que se llamaba la fiebre de la cabaña. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo podemos superar estos procesos de aislamiento? Esto que también se notó, por ejemplo, en gente que
era encarcelada, donde tienen que estar en un espacio físico, donde existe la monotonía que es agotadora a nivel emocional y mental, donde vemos nuestra capacidad de libertad muy limitada. Entonces, ¿cómo prevenir todas estas expresiones emocionales y de conducta que estamos viendo, y que lo vamos a observar también en los niños, donde empiezan a sentirse mucho más fastidiados, empiezan a llorar más, a mostrar agresividad, quizás a tirar o a quebrar los juguetes? Vemos a una mamá desesperada, a un papá angustiado, donde ahora las casas en estos momentos, en el 2020, las casas se convirtieron en no solamente en el hogar, sino en el centro de trabajo, en el centro de la escuela, en el centro de estudio, donde nos impacta también la parte que es financiera al no poder salir y trabajar dentro de los patrones de trabajo conocidos que teníamos, y que ahora vamos a tener que hacer muchísimos cambios, y que también los voy a conversar en otro video. Entonces, ¿cómo superar todos estos síntomas de aislamiento y de limitación en la libertad que estamos viviendo por estos cuadros de pandemia, asociados con esta descripción de esta conducta que se inició en el siglo XX en Estados Unidos, llamado la fiebre de la cabaña? ¿Cómo vamos superando? Toda deprivación va a causar estados emocionales diferentes, distractores y en cierta medida alarmantes. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no sea de gran impacto en estos momentos que estamos viviendo con este aislamiento y con esta pandemia? Aunque ya en muchos países empezaron a salir y empezaron a trabajar, y todavía existen algunos lugares donde estamos limitados en el proceso de movernos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hace esa mamá? ¿Qué hace ese papá? ¿O qué hace esa mujer que está sola, o ese hombre que está solo viviendo este confinamiento? Lo primero, puede ser que al principio lo tomamos como, ok, ¿qué va a pasar? Es una pausa. Y nos empezamos a levantar a cualquier hora, prendíamos el televisor para ver las noticias, no sabíamos qué hacer, lo conversábamos mucho, o si estábamos solos, solamente veíamos la noticia, veíamos la televisión. Lo que no podemos hacer es mantenernos en la monotonía, porque eso produce mucha ansiedad, mucha depresión, mucha frustración. Lo que tenemos que hacer es organizar todos nuestros días. Si el sábado es un día que lo podemos tomar para estar en familia, preparar un pastel o para hacer algo en la medida que podemos, porque algunos pueden preparar 3 pasteles y otros no. Esa es la verdad que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, en la medida de tus circunstancias, empieza a organizar tu día a día con tu familia y contigo mismo, si estás sola o estás sola. No te dejes dormir hasta tarde y ver qué va a pasar, o puedes tú un día almorzar a las 10, otro día almuerzas a las 3. No, eso va en contra de tu estado mental y de tu salud. Organiza con precisión cada día de tu semana. Organiza tu semana y organiza tu mes. La otra parte que te sugiero es que planifiques. Ten un proyecto de vida. Tal vez en este momento estás angustiada o angustiado porque no sabes cómo vas a funcionar, no sabes cómo vas a generar más dinero, no sabes cómo va a ser tu trabajo. Tranquilízate y ten un proyecto. Planifica. Puede ser un proyecto que no te cause mucho estrés, como por ejemplo, ok, voy a planificar aprender italiano en los siguientes 2 meses. O voy a planificar tener comidas más saludables en los siguientes 2 meses. Creo que una de las cosas fabulosas que además hemos experimentado, por lo menos yo a nivel personal he experimentado, es que me he dado cuenta que he dejado de gastar excesivamente en cosas que no necesitábamos, en cosas innecesarias como un color de cabello, como tener 3 o 4 o 5 cremas. Entonces estamos siendo mucho más proactivos con nuestras finanzas, con nuestras salidas,
aunque en Estados Unidos se dice que no tenemos, por ejemplo en California, limitaciones con las salidas y ya empezaron a abrirse lugares públicos y casinos, yo he decidido que este 2020 voy a ser muchísimo más sabia en organizar mis tiempos sociales. Voy a cuidar muchísimo más mi salud. Entonces, el iniciar o crear un proyecto de vida va a ser fundamental para ti. Inmediatamente que tú empiezas a decir, voy a crear un proyecto de vida, tu mente, tu cerebro empieza a trabajar y empieza a instalarse en el futuro, y eso es lo que nos da un sentido de vida. Es la base, por ejemplo, de la logoterapia, que se trabajó tanto como para entender los procesos en los campos de concentración, porque había personas que sobrevivieron a situaciones tan adversas y crueles y otros no, y era el proyecto de vida, el tener un sentido de vida. Cuando yo salga voy a hacer esto, lo voy a tener, lo voy a palpar, lo voy a sentir. Entonces eso mismo funciona para todos nosotros, y además es fundamental tener un proyecto de vida. No te dejes llevar por la incertidumbre, ¿ok? Planifica y ten un proyecto de vida. El otro punto es ejercita tu mente. Aprende, no sé, en YouTube un idioma, una canción, diseña algo que tú quieres planificar en tu vida, ejercita tu mente. Si nosotros no podemos mover el cuerpo, tenemos que mover la mente. La otra parte es, puedes ejercitar tu mente a través de oraciones diarias o de meditación. Ejercita tu cuerpo. Yo sé que hay personas que están en un espacio muy pequeñito. No sé, cuando vayas al baño empieza a ejercitar y a doblar y hacer sentadillas o elevar tus brazos. Busca en espacio, pero no te limites y no dejes de mover tu cuerpo. Cuando te vayas a dormir, levanta tus piernas, haz lagartijas en tu espacio, ejercita tu cuerpo. El otro punto es, crea formas diferentes de preparar tu comida, por ejemplo, estás ejercitando así la mente. Planifica diariamente tus espacios de oración y de meditación. Cuando hablamos de oración, casi siempre pensamos en el proceso de pedir. Pido a Dios que pase esto. Y por supuesto que esperamos que pase esto. Y tenemos la certeza de que va a pasar. Porque definitivamente no es nuevo, no es una circunstancia nueva. Ya tocó hace 100 años vivir un proceso similar. Pero el proceso de la oración trabaja tu mente, moviliza tu mente. Crea una oración totalmente diferente. Una oración poderosa. Una oración de gratitud por todo lo que estás planificando hacer y que se va a llevar a cabo. Entonces, hasta para el proceso de oración puedes utilizar toda tu creatividad. ¿Y cómo voy a saber que funciona y que es la oración adecuada? Cuando te sientes en paz contigo mismo y conectado con una divinidad después de que la terminas. El otro punto es lee. Lee 2 libros, ponte la tarea de leer 2 libros semanalmente sobre finanzas, sobre negocios, sobre espiritualidad, sobre ciencia de la mente. Hay audiolibros a través de YouTube. Si no tienes libros, una librería cercana o no puedes comprar, hay libros que puedes bajar en PDF o hay libros que puedes encontrar en YouTube, audiolibros maravillosos. Si tienes niños, todos los días haz tu hora de cuentos, donde tú puedas, como papá, acercarte más a tus niños. Si has estado alejado, este es un espacio perfecto para tú entrenarte emocionalmente y acercarte más a tus hijos, porque ese distanciamiento puede ser que lo traes de tu propio pasado infantil. Entonces, miércoles y viernes, hora de cuentos, donde todos se sientan de manera diferente en la sala, en un cuartito donde tengas, y empiezas a leerles cuentos y ayudas a tus niños a sacar cada uno una lección diferente de ese cuento que lo puedan usar en tu vida diaria. Espero que te ayude estas estrategias y tips que te he dado, que hayas aprendido de un concepto nuevo que es la fiebre de la cabaña, que tengas más validación y más seguridad para lo que puedas crear ahora. Muchísimas gracias. Te pido compartir mi canal de Coach Berta Melo y de conectarte conmigo también en Instagram y en Facebook.
con el mismo nombre, Coach Berta Melo. Envíame todo lo que te está pasando. Envíame tus preguntas, compárteme tus experiencias, dime cómo hiciste para poder manejar bien tu barco en estos procesos que estamos viviendo, y yo lo compartiré con mucho gusto con muchas personas que además se fortalecerán y se motivarán al escucharte compartir a ti tus experiencias. Muchísimas gracias, un beso enorme y nos vemos hasta un siguiente tema.